Está en sintonía de No Hay Derecho. No hay derecho, no. 7:52 minutos, 53 minutos ya de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié más temprano, está con nosotros esta mañana aquí en los estudios el doctor Aldo Vázquez. Él, como ustedes saben, ha sido ministro de Justicia, pero actualmente es el vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una universidad que yo recomiendo ustedes puedan averiguar un poquito más, porque realmente le está yendo bastante bien académicamente, y hay muchos chicos y chicas que yo conozco de su universidad que realmente están formándose muy bien. Doctor Aldo Vázquez, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muy amable, muchas gracias. Encantado de estar con usted. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. ¿Cómo se le puede llamar a lo que ayer hemos conocido en el Congreso de la República? Es decir, si ayer nos sale el rumor de que Hinojosa Pariachi puede haberse ya fugado, no nos enteramos que el Congreso, a pesar de que había aprobado esto el 4 de octubre, es decir, trasladarle a las instancias correspondientes o habilitar a las instancias correspondientes para que lo investiguen por una serie de delitos, lo destituyan del cargo y finalmente lo inhabiliten, no nos enteramos que no lo habían tramitado. Es decir, si ayer no sucede este rumor, Inostroza seguía protegido. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los responsables y qué consecuencia práctica puede tener? Sí, yo creo que hay evidentes responsabilidades de orden administrativo y de orden político, sin duda alguna. La responsabilidad política recae, está muy claro, en la mesa directiva del Congreso de la República. No se trata de un tema menor. Hemos visto cómo es que, por ejemplo, en solo 48 horas se tramitó la ley con nombre propio que pretende la liberación del señor Alberto Fujimori. Y sin embargo, el Congreso ha tardado 12 días para remitir el expediente del señor Inostroza al Ministerio Público. Eso, por supuesto, es absolutamente inaceptable. Hay responsabilidad política de la mesa directiva y de su presidente, y la hay sin duda también de orden administrativo por parte de los funcionarios encabezados por el oficial mayor. Sí, doctor Aldo Vázquez, quería, para beneficio de los oyentes, diferenciar cómo se puede materializar una sanción cuando uno incurre en alguna de las, infracciones o responsabilidades que usted ha planteado. La administrativa está clara, ya el presidente del Congreso dijo que iba a sacar de sus cargos al oficial mayor, a la jefe de gabinete de la mesa directiva y a otro funcionario más. Esa es la administrativa, está claro. Y en el caso de la política, ¿cómo se asume un caso como este? Bueno, incluso en relación a la responsabilidad administrativa, yo creo que cabe también un proceso administrativo, porque se ha vulnerado un principio natural en toda administración, que es el de celeridad, y más aún tratándose de una materia de interés nacional. Respecto de la responsabilidad política, creo que cabría la censura respecto de la mesa directiva del Congreso, porque, como decimos, no es un tema menor. Claro. El presidente del Congreso y todos los integrantes de la mesa directiva debieron haber estado muy al pendiente de el envío de un expediente que tiene tantas repercusiones en el debate público y respecto de las ansias de justicia de la población. De acuerdo. Y usted ponía el ejemplo, efectivamente, la ley con nombre propio, imagino es esta que pretende dar arresto domiciliario a Fujimori, pero también hay otros casos donde la mayoría fujimoristas, incluyendo a Salaverry, fueron muy céleres también con la sanción a Kenji Fujimori y a quienes con él estuvieron vinculados también a un hecho bochornoso, que fue la compra de votos para salvar a Pedro Pablo Kuczynski, que ahí terminaron de votar y Galarreta, y yo creo que a la hora siguiente ya estaba tramitando al Jurado Nacional de Elecciones para que les quiten las credenciales. Sí, eso está muy claro. Nos estamos habituando, desgraciadamente, a una suerte de doble estándar en el tratamiento de situaciones que son esencialmente las mismas. Y eso, por supuesto, no lo podemos aceptar. No debemos perder nuestra capacidad de indignación frente a situaciones que son absolutamente reprochables. Sí, y en el caso, para desmenuzar un poquito algunas de las cosas que usted mencionó y profundizarlas para nuestros oyentes, el tema de la ley que usted llama con nombre propio. ¿Cuáles son los elementos de su punto de vista que podrían argumentarse para que el presidente observe esa ley?
Bueno, en primer lugar, estamos ante la vulneración de un principio constitucional. El artículo 103 de la Constitución del Estado señala que se legisla por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. A eso se refiere justamente este principio por el cual no se puede legislar con nombre propio, no se puede dictar una norma para beneficiar a tal o cual persona porque sea el padre de la lideresa de una fuerza política determinada o porque haya sido presidente de la República. Ahora, hay una serie de elementos fácticos, diríamos, que demuestran que efectivamente se trata de una norma con nombre propio. Toda la argumentación esgrimida apunta en ese sentido. La celeridad extraordinaria con la que ha sido tratado el tema, aprobándose en 48 horas, impidiéndose que esto vaya a un análisis más profundo en comisiones, todo esto abona a la tesis evidente, además que no se necesita ser jurista para comprenderlo, la opinión pública lo tiene muy claro. Se trata de una norma dictada con un carácter personal para beneficiar a una determinada persona. Pero además de ello, ya entrando al contenido mismo de esta norma aprobada hasta ahora por el Congreso, a mí me parece que hay aspectos que son sumamente delicados. Señalaré algunos. El primero de ellos, y el más delicado seguramente, es que no excluye una serie de delitos, es decir, se pueden beneficiar personas que han cometido delitos tan graves como narcotráfico. Porque si bien es verdad que se ha exceptuado su forma agravada, sin embargo, el tipo común de narcotráfico no está exceptuado. Excluido, exactamente. Luego, no ha sido tampoco excluido los delitos de homicidio, no está excluido el delito de genocidio, el delito de torturas, no están excluidos delitos vinculados a corrupción, como el caso de colusión, el caso de cohecho, lavado de activos, etcétera. Es decir, delitos gravísimos por los cuales, que además comprometen a varias figuras públicas relevantes. Y algo que me parece muy importante de señalar, porque la opinión pública a veces no lo tiene suficientemente claro, e incluso algunos medios de comunicación, no estamos hablando de prisión domiciliaria, estamos hablando de libertad vigilada. Exactamente. ¿No? Es decir, en algunos medios se repite constantemente, cuando se alude a esta norma, se habla de prisión domiciliaria. No, que quede muy claro, estamos ante una figura en la que se libera a personas que han cometido delitos gravísimos, además sin control jurisdiccional alguno, sin intervención de jueces ni fiscales, sino como un mero procedimiento administrativo. Ahora, eso quería, doctor Aldo Vázquez, que nos pueda ayudar a entender de mejor manera. Primero, que se desnaturaliza la labor del INPE en un caso de esta naturaleza, ¿no es cierto? Usted ha sido además ministro y tenía a su cargo el INPE. Eso por un lado me gustaría que pueda a nuestros oyentes contarles por qué. Y lo segundo, efectivamente, lo que dice acá es que una persona va a poder moverse en determinada jurisdicción, es decir, va a tener una libertad, es verdad, vigilada, pero digamos está en libertad. E incluso esa vigilancia es relativa, ¿no? Porque, por ejemplo, la norma establece que tendrá plena libertad de movimiento el sentenciado en la provincia en la cual reside. Si alguien reside en Lima, por ejemplo, entonces puede moverse por todos los confines de la provincia. Pero además solo debe notificar, porque no es un pedido de autorización, sino que debe notificar con 48 horas de anticipación al jefe del Instituto Nacional Penitenciario su voluntad de moverse por el resto del país. Entonces, sin limitación alguna tampoco, es decir, podría internarse en medio de la selva, podría ir al Braem, por ejemplo, un sentenciado por narcotráfico, ¿no? Donde evidentemente el sistema de vigilancia electrónica no tiene posibilidad alguna de hacer seguimiento. No solo por la cobertura, sino porque, digamos, en nuestro país todavía no es un asunto que esté implementado inclusive de una manera un poco ya más formal, ¿no? Y ahí estamos ante un mero trámite administrativo. Y además la norma señala que el jefe del INPE debe proceder bajo responsabilidad. Es decir, casi le ponen una espada de Damocles. O sea, si no saca... puede ser denunciado seguramente penalmente. Y eso lo han hecho, ojo, como dice el doctor Aldo Vázquez, en 48 horas. Eso sí, pueden tramitar, pueden hacerlo, pero, digamos, cuando se trata de darle la posibilidad de que el Tribunal de Justicia pueda hacer su trabajo en el caso de Inocencio Zapariachi, se demoran 11 días, y si no
hay el rumor de la fuga, no lo hacían. O sea, lo más probable es que en esa situación haya permanecido más tiempo. Le pregunto también por otra cosa sobre la cual hemos conversado en otro momento también, y tiene que ver con estos procesos de investigación que hay en torno a los casos de corrupción y lavado de activos vinculados a los aportes de Odebrecht y otras empresas brasileñas. Keiko Fujimori está en una situación complicada. De hecho, hoy se va a discutir su apelación a esta medida de detención preliminar, que no es una prisión preventiva, pero que seguramente el fiscal va a pedir la prisión preventiva también. ¿Qué le parece? ¿Es una persecución política como ellos argumentan? ¿Hay un abuso? ¿El fiscal y el juez han de alguna manera confabulado este escenario para desfavorecer la imagen y el funcionamiento de un partido como Fuerza Popular? ¿Cuál es su lectura? No, yo creo que no hay absolutamente ningún elemento que nos permita afirmar que estamos ante una persecución política. Yo creo que todo lo contrario. En el caso, por ejemplo, del juez Carhuancho, del juez Concepción Carhuancho, ha tenido en algún momento como secretaria letrada dentro del juzgado a una persona que fue candidata por el partido aprista. Ajá. De modo que difícilmente podríamos decir que el juez Carhuancho o el juez Concepción Carhuancho forma parte de algún aparato político que quisiera perseguir a la mayoría parlamentaria o a la lideresa de Fuerza Popular. De hecho, él tomó la decisión de la prisión preventiva de Ollantaytambo y Nadine Heredia. Así es, de modo que podemos estar de acuerdo o discrepar de las resoluciones del juez Concepción Carhuancho, pero creo que no hay absolutamente ningún elemento que pueda vincularlo ni a él ni al fiscal José Domingo Pérez respecto de algún movimiento o corriente política que quiera desestabilizar a tal o cual fuerza política. Por otro lado, si uno lee la resolución del juez Carhuancho en la que se dispone la detención preliminar de 20 imputados, una resolución de 182, 184 páginas, uno ve, la verdad, un conjunto de argumentos muy sólidos respecto de uno de los aspectos, ¿no? ¿Cuál le parece? Sin duda, la verosimilitud de las imputaciones, ¿no? Es decir, se estima que hay hasta 117 personas que habrían simulado aportes a la campaña. Por otro lado, hay una serie de elementos venidos de los expedientes en Brasil que corroboran, digamos, todos los dichos hasta ahora en relación a los aportes de campaña. Sin embargo, yo sostengo, de la misma forma como lo he sostenido en el caso del expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia, que las detenciones de esta naturaleza, es verdad que no estamos ante una prisión preventiva, sino ante una detención preliminar que es una figura temporal y que además tiene un propósito muy específico, que es facilitar ciertas intervenciones en domicilios. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿No? Aún en este caso, yo estimo que los estándares que ha señalado el propio Tribunal Constitucional son bastante exigentes. Ajá. Y fiscales y jueces, por supuesto, tienen que ser muy cuidadosos al respecto. Probablemente donde sea más débil el pedido de detención preliminar, y no me refiero solo al caso de Keiko Fujimori, me inquietan también el caso de las otras 19 personas, porque nadie puede felicitarse de detenciones. Es verdad. No son motivo de celebración en ningún caso, y menos aún cuando se trata en algunos casos de personas que difícilmente tienen una responsabilidad relevante, ¿no? No digo que no la tengan, pero el caso de un modesto servidor de una empresa que era el conserje que llevaba los depósitos, ¿no? Hablar de peligro de fuga, ¿no? Probablemente sea excesivo. Ahora, suele pasar, como ha pasado en Brasil también, que estos mecanismos, que son legales, porque una detención preliminar está dentro del marco de lo que un fiscal puede pedir y lo que un juez puede admitir, y ha pasado el control de legalidad, porque está en el marco legal, sin duda, ¿no es cierto? Son escenario para hacer diligencias como la que están haciendo ahora, pero también para que puedan algunos que aparecen en esta situación hablar y colaborar con la justicia, ¿no es cierto? En Brasil ha pasado eso y han terminado hablando. Claro, hay unos que dicen pero hay que tener cuidado, porque la detención preliminar no es para que la gente se asuste y empiece a hablar, más bien es para otra cosa. Pero sucede que empiezan a hablar. De hecho, hay 2 colaboradores o camino a colaboradores que parece están dando ya información detallada. Pero lo que quiero preguntarle sobre esto es, si es que se discute, porque eso es lo que va a pasar inmediatamente, la prisión preventiva, ¿cuál es su opinión en torno a lo que debe pasar y a lo que cree que va a pasar, siguiendo también la actuación de este juez y estos fiscales, ¿no es cierto? Porque
es bien difícil que se distancien de lo que ha sido ya en otros casos. Tengo la impresión, ¿no? Sí, yo coincido con los análisis de la mayoría de los expertos en la materia, ¿no? Es decir, ahora estamos todavía en una fase de diligencias preliminares, de formalizarse una investigación preparatoria, que es cuando el fiscal ya prepara una posible acusación. Y entonces, claro, a partir de los elementos que se han expuesto en la propia resolución de detención preliminar, uno no encuentra modo de que el fiscal y el juez puedan escapar de algún modo de los argumentos que ya han dejado explícitamente señalados. Ajá. De modo que mi impresión es que efectivamente lo que podría ocurrir es que al formalizarse la investigación preparatoria, el fiscal requiera la prisión preventiva y que el juez la otorgue. Sin embargo, creo que hoy es un día clave también, sí, porque una sala superior debe resolver hoy la apelación respecto de la detención preliminar, que insistimos, cosa distinta a la eventual prisión preventiva, pero sin embargo allí podrían haber algunos elementos también que de algún modo podrían condicionar la decisión que tome sobre la prisión preventiva, dice usted después. Así es. Claro, pero ahora, la discusión sobre la pertinencia o no de la detención preliminar es curioso porque se da al 8º día, ¿no? O sea, son 8 días, en 2 días ya tiene que salir Keiko Fujimori si es que, digamos, no hay una discusión sobre su prisión preventiva y no es esa otorgada. Pero claro, podría ser interesante ver ahí cómo valoran esta sala los elementos de convicción y el tema de peligro de jugo, obstrucción de justicia, para que después, cuando se discuta ya otra vez con José Vicente Juan Gancho la prisión preventiva, estime o no lo que le dicen ahí, ¿no? Y este debate pues no es solamente procesal y jurídico, sí, sino que también es político. Por supuesto que no dudo que la defensa de los imputados busca también un cierto efecto político, si es que lograra que la Sala Superior desestimara la detención preliminar. Sí, sí, y ese es un asunto que imagino, intuyo, están esperando para, efectivamente, no solo el tema judicial, sino para el impacto político. El doctor José Domingo Pérez ha sido protagonista, y lo es, de todas estas actuaciones, como lo es Richard Concepción Carhuancho. Pero sobre José Domingo Pérez en este momento hay una serie de señalamientos que desde nuestro punto de vista apuntan a buscar deslegitimarlo. Lo están acusando, por ejemplo, de apología al terrorismo por unas frases en México sobre cómo interpretaba él lo que pasaba en la lucha contra subversiva, o como él definía. En segundo lugar, ya hay una citación en el Congreso de la República. Un fiscal, a mí me parece desavisado, ha pedido información sobre este tema, no sé si para que abra denuncia o no, lo que sería, me parece incorrecto, pero hay una serie de acusaciones. Le han quitado a una fiscal adjunta que está cumpliendo un rol importante. Chávarri ha hecho esto después de conocer de que el Congreso lo ha terminado blindando con votos fujimoristas. ¿Qué decir sobre eso? ¿Están intentando sacar del camino a José Domingo Pérez, o estamos los que tratamos de defender su actuación como muy sensibles con el tema y no está pasando esto? No, yo creo que es evidente que se está tratando de minar la labor del fiscal José Domingo Pérez. Unas afirmaciones desafortunadas, sí, no cabe ninguna duda, muy desafortunadas las expresiones del fiscal Pérez en un evento anticorrupción en México, pero que en todo caso configuran un espacio de ambigüedad, pero de ningún modo se acercan en lo más mínimo a la figura delictiva de apología de terrorismo. En ciencia política se discute el carácter de este tipo de movimientos. En el Perú tenemos muy claro que Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru fueron grupos terroristas, sin duda, ¿no? Sin duda. Y están presos por eso. Y están presos por eso, sí, ¿no? Los grupos guerrilleros son aquellos que tienen dominio de territorio, que son fuerzas estables, que se enfrentan a fuerzas regulares del Estado, cosa que no sucedió en el caso del Perú, donde estos movimientos más bien se dedicaron fundamentalmente a acciones de tipo terrorista. Pero ahora, cosas que dice José Domingo Pérez, ¿eh? Lo que pasa es que él dice después, además él lo dice además en el contexto en que está reconociendo méritos al régimen de los años 90. ¿Cómo no reconocer que Fujimori cambió el sistema de elección de magistrados, acabó con, bueno, ahí dice la guerra civil de estos grupos subversivos, y más adelante se lo
interlocución habla de grupos subversivos cuando habla de coordinación Así eficaz y todo. En el mismo párrafo que alude desafortunadamente a guerrilla, habla de grupos subversivos. De modo que es un aprovechamiento indebido de los sectores afectados por las investigaciones que realiza el Ministerio Público, quienes pretenden ahora sentar en el banquillo precisamente al fiscal. Es un mecanismo sin duda para debilitar la actuación del fiscal. Me preocupa también que desde dentro del Ministerio Público se abran investigaciones por este tipo de temas que no tienen aparentemente otro propósito que no sea el de distraerlo de su labor fundamental y una labor clave para el país en este momento. Sí. Ahora, otra cosa que tiene que ver con el Ministerio Público es la presencia, aún como fiscal de la Nación, de Chávarri, gracias a los votos del fujimorismo y del aprismo en el Parlamento. Solo ellos han votado a favor de que se quede, y él inmediatamente ha venido tomando estas medidas, ¿no? ¿Eso qué le parece? Y lo segundo, porque para vincularlo, porque yo creo que tiene vinculación, esto que saque el comercio el día de hoy, lo comentaba yo más temprano. Ayer, cuando allanaron la vivienda de Carmela Paucará, ya lo dije temprano, es la secretaria personal de Keiko Fujimori, encontraron, entre otras cosas, un file, un expediente, ¿no es cierto?, que decía Vizcarra afuera. Y son 17 denuncias contra el presidente de la República, que claro, no es tan difícil imaginar por qué las tenía la secretaria Keiko Fujimori, porque intuyo que han estado haciendo algún seguimiento al presidente para buscar generar algún nivel de cuestionamiento sobre ello. ¿Qué le parece eso? Bueno, por supuesto que vivimos un ambiente de enorme exacerbación en el debate público y asistimos pues a una suerte de judicialización de la política. Y en ese contexto uno se puede explicar que efectivamente los partidos hagan indebidamente una suerte de seguimiento cercanísimo de procesos judiciales que eventualmente podrían significar, como en el caso del señor Kuczynski, el planteamiento de la desestabilización de un gobierno. ¿Una vacancia cree usted que podría esto...? Bueno, yo francamente no creo que hayan elementos, ni remotamente. No, que elementos no hay de ninguna manera, pero digo, hablo de la intención que puede estar detrás de hacerle un seguimiento de esa naturaleza al presidente de la República. ¿Para qué la secretaria de Keiko debería estar buscando las denuncias del presidente de la República? No, eso está muy claro, ¿no? Eso está muy claro, y por supuesto creo que en un ambiente en el que se ha insistido con tanta frecuencia que hay algún ánimo golpista, habría que ver más bien de dónde es que proviene ese eventual ánimo golpista. No creo que en ningún caso desde el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, por el contrario, no ha dado ningún paso en ese sentido. Incluso habría podido ser mucho más firme y enérgico en relación a la posibilidad de disolución temporal del Congreso, y no lo hizo en su momento. De modo que creo que si hay que buscar algún propósito golpista, no es precisamente por el lado del gobierno, sino probablemente del lado de la mayoría parlamentaria. Sí, tenía previsto preguntarle, para ir cerrando y agradeciéndole su presencia, doctor Aldo Vázquez, sobre el referéndum y lo que se ha aprobado y la actitud del presidente frente por lo menos a una de las reformas, pero antes voy a tomar algunas cosas que me están preguntando a través de las redes y me piden que si le puedo tratar estas preguntas, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, la situación de José Domingo Pérez. ¿Está obligado a ir al Congreso, por ejemplo, que lo han citado para el día de mañana, o podría excusarse, o cómo podría él, digamos, estimar su presencia? Porque además lo han invitado con el fiscal de la Nación, y el fiscal de la Nación lo primero que hizo después de que salió esta información es poner un hashtag que decía terrorismo nunca más. Tengo la impresión que lo que Chávarri va a ir es a tratar de distanciarse de José Domingo Pérez y decir que no va a permitir que alguien en el Ministerio Público piense así. Me da la impresión. ¿Qué puede hacer? ¿Puede o no ir? Y claro, ya preguntan cómo se puede apoyar a esos fiscales independientes como José Domingo Pérez desde la ciudadanía. Sí, todos estamos obligados a asistir a las convocatorias de las comisiones del Congreso, pero además yo creo que hasta resulta conveniente que el fiscal Pérez asista. No sé si si podría tener otras diligencias programadas que le impidan asistir y podría excusarse para hacerlo en otra oportunidad, pero no creo tampoco que deba rehuir la asistencia a una comisión del Congreso. Creo que es una oportunidad para que explique su punto de vista y para que la ciudadanía comprenda cuáles han sido exactamente los alcances de su intervención. Creo que es una buena oportunidad para hacerlo y para cerrar definitivamente ese capítulo que algunos congresistas han querido abrir. Sí, y el otro tema, y quería preguntar, es sobre el referéndum.
¿no es cierto?, que este fue un parteaguas en realidad entre el fujimorismo, el APRA, con el presidente de la República, quien creían tenían controlado. Se aprobaron en las fechas que estaban previstas, antes del 4 de octubre, o el 4 de octubre, el último día. El presidente saludó la decisión del Congreso, pero después advirtió, el momento ya de hacer la convocatoria, de que en el último punto habían puesto algo que él consideraba desnaturalizaba lo que ellos querían. Y lo han acusado de incoherente, dijeron cómo no se dio cuenta antes, en fin, le han dicho de todo. Pero el dato concreto es que en la encuesta posterior a la convocatoria del referéndum, cuando se le pregunta a la gente por qué va a votar, si sí o no a estas reformas, en la primera va el sí más o menos como antes, con expectativa. Va en el tema de justicia. En el tema de fiscalización de partidos o de fondos de financiamiento, va así más o menos como había estado yendo. En el tercero, de no reelección, obviamente la gente vota mayoritariamente. Pero en el punto en el que el presidente discrepa con lo que ha aprobado el Congreso, lo que era el sí baja casi 20 puntos, solo porque el presidente observa. ¿Qué le parece eso? La observación y la consecuencia práctica. Sí, claro, nuestros amigos oyentes seguramente recuerdan que esa cuarta reforma constitucional se refiere a la bicameralidad. Sí. La bicameralidad nunca ha sido tampoco muy popular. Yo soy partidario absolutamente de la bicameralidad, porque nuestra tradición constitucional ha sido, hasta la Constitución de 1993, ha sido siempre bicameral. Pero evidentemente esta propuesta fue desnaturalizada, y fue desnaturalizada cuando se introdujeron algunas modificaciones relativas a la cuestión de confianza, que debilitan la posición del Poder Ejecutivo en el marco de la necesaria correlación que tiene que haber entre los poderes del Estado. El sistema democrático y el régimen republicano se sustenta precisamente en la necesidad del equilibrio de poderes, y al quitarle o reducirle o limitar las posibilidades del ejercicio de la cuestión de confianza por el Poder Ejecutivo, evidentemente se pone en una situación de desventaja a este poder del Estado en su relación con el Congreso de la República, y esto por supuesto resulta inaceptable. Por otra parte, en esta misma cuarta reforma constitucional se abre las puertas para la reelección de congresistas, porque tal como está redactada la modificación, lo que se plantea es que podrá ir a la reelección a cargo distinto del que se ocupa, se ocupa actualmente. Entonces, con eso sacarle la vuelta a la reforma tercera, que da no reelección. Entonces, yo creo que la ciudadanía debe tener muy claro que cuando el presidente de la República señala su disconformidad con esa cuarta reforma, en verdad es una disconformidad que se refiere a dos aspectos: la reducción de las potestades en relación a la cuestión de confianza y la vulneración de la figura de la no reelección, porque terminamos igual teniendo una reelección, y cualquier congresista podría postular no solo al Senado, como ha sido dicho, desde mi punto de vista también podría postular a diputado, porque la función de diputado es distinta a la de congresista, porque la de congresista hoy día reúne la de ambas cámaras, de modo que yo creo que habrá durante estas próximas semanas espacio suficiente para que la ciudadanía tome conciencia del punto, y para que se perfile, como ya parece ocurrir, una votación sí, no. No, y ahí es donde radica, me parece, el malestar de los congresistas. No tanto porque el presidente debió observar antes o porque es incoherente, sino porque eso los deja sin la posibilidad de reelegirse. Y el voto por el no en el cuarto punto, en la cuarta pregunta, en realidad es una reafirmación por el sí en el tercero. Es decir, yo voto por la no reelección de estos. Para que tenga vigencia el sí del tercero, de la no reelección. Para que tenga vigencia el sí en el tercer punto de la no reelección, lo que hay que hacer es votar por el no. Eso es lo que, digamos, es claro, es verdad, es así, ¿no? Sí, tengo que terminar. Debo confesarle a usted y a los amigos oyentes que a mí más que el tema de la no reelección, que la verdad es que yo no soy... Es discutible también. Así es. Bien discutible. Bueno, bien discutibles son todas las reformas. Acuérdense que ya, doctor Aldo Vázquez, aquí hemos estado planteando matices claros sobre el tema de justicia también, que no nos parece que es una buena iniciativa, porque carece de algunas cosas que son importantes. Pero sí me preocupa muy seriamente el tema de la cuestión de confianza. Este propósito de constitucionalizar aquello que ya se ha intentado a través de la modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso, y que está pendiente de resolución del Tribunal Constitucional. Ahora, pero el juego político ahí es interesante, porque el Congreso
trata de, con la coartada de el presidente es incoherente y si dijo que estaba de acuerdo, ¿por qué ahora no está de acuerdo? ¿No es cierto? Tratan de bajarle un poco el tono al presidente, pero el presidente se ha dado cuenta que efectivamente hay que defender la cuestión de confianza, pero se ha dado cuenta que junto con eso está la posibilidad de reelección y políticamente está sacando el argumento también. Entonces, y la gente se va a poner del lado del que considere en este momento que mejor lo representa. Y el 61% que dice que respalda al presidente versus el 6% que dice que respalda al Congreso, ya te plantea una diferencia, ¿no? Evidente. Vamos a ver, doctor Aldo Vázquez, un gusto como siempre. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy amable. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No hay Derecho.